Buenos días. En 2 minutos vamos a estar comenzando la charla. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a esta nueva edición del Foro de Automatización de Practia. Es nuestra 10ª edición y el tema de hoy es RPA para áreas de capital humano. Bueno, me acompaña mi compañero de ruta Miguel Quiscurno. Buenos días, Miguel, ¿cómo estamos? Te extrañé la semana pasada. ¿Qué haces, José? Bien, todo bien, gracias, por suerte. ¿Vos todo tranquilo? Sí, todo bien, aquí estamos. 10ª edición, esto es como 2 meses y medio, parece que empezáramos ayer. Y cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto contenido en estos 2 meses? Muy bien. Les cuento un poco quién es Miguel. Miguel es Delivery Manager de Practia en Argentina. Él junta 3 actividades muy interesantes para los temas que venimos hablando del foro de automatización. Una de ellas es Business Process Automation, Smart BPA para nosotros, y es todo lo que tiene que ver con automatización. Smart Data, que es todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, etc. Estos 2 primeros mundos combinan muy bien y estamos ya viendo casos de automatización inteligente, donde equipos de diferente índole tienen que trabajar juntos, ¿no? Científicos de datos por un lado y por otro lado automatizadores. Y finalmente, integración de software, que es todo lo que tiene que ver con hacer que 2 sistemas se integren a través de diversas formas de integración, ya sea por datos, por eventos, Enterprise Service Bus, etc. Y quien les habla es José Jiménez, que soy director de soluciones, me toca trabajar con las áreas comerciales, entendiendo necesidades de clientes y haciendo que después las áreas de delivery como las de Miguel lleven adelante estos proyectos. Bien. Como les contaba, hoy vamos a hablar de RPA para áreas de capital humano. Hemos tenido dentro de la serie del foro algunas charlas orientadas a sectores de empresarios, a ciertos mercados y algunas a ciertas actividades que pueden ser cross, como la de hoy, que aplica a diferentes industrias, ¿no? Contarles un poco de Practia. Ya el mes pasado cumplimos 25 años, se acabó el mes del cumpleaños de Practia y empezó la segunda mitad del año, ¿no? Hoy es el principio de la segunda mitad del año, interesante año este. Contarles que en el 2001, con otra crisis, salimos al mundo, empezamos en Argentina y salimos a Chile, y después de ahí no paramos hasta donde estamos hoy, con oficinas en Latinoamérica y España. Somos más de 1000 personas, y en todas estas oficinas y en todos estos lugares hoy tenemos clientes de automatización. Tendremos alrededor de 40 clientes con servicios activos, más de 500 procesos automatizados y hoy trabajando con todas las herramientas bueno, casi las herramientas líderes que están presentes en cada uno de estos países. La semana que viene vamos a tener una charla en particular hablando de Automation Anywhere, uno de los líderes,
así que los invitamos también a participar de esa charla. Bien. La charla va a durar unos 50 minutos, tenemos 10 minutos al final, a ver cómo cumplimos hoy el horario, Miguel, y responderemos estas preguntas. Las pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas, que está arriba en la parte superior derecha. Y por otro lado, usamos el Menti, como ya es habitual, que es un mecanismo porque les queremos hacer algunas preguntas a la audiencia e interactuar con la audiencia. Les pido que tengan a la mano un teléfono o abran una sesión de browser, de explorador, pongan menti.com y pongan un código de 6 dígitos donde les iremos preguntando algunos temas. Miguel después va a ingresar el código de los 6 dígitos para que lo tengan en el chat. Así que bueno, a medida que vayan teniendo preguntas, por favor vayan formulándolas. Al final las responderemos. Miguel, ¿querés contarnos un poco el temario de hoy, la agenda de hoy? Dale. Bueno, como el título indica, hoy vamos a estar charlando de RPA, automatización para áreas de capital humano. La idea es contarles un poco brevemente contexto, tendencia, para qué nosotros vemos que se usa o que potencialmente se puede usar. Contarles también qué es RPA, para aquellos que no estén familiarizados con Robotic Process Automation. La idea es que esta charla se lleve en una primera definición, una primera aproximación. Obviamente, si están interesados, podemos contarles más en otra ocasión. Después repasar dónde podemos aplicarlo en áreas de capital humano, revisar algunos casos de éxito y finalizar con algunas recomendaciones y preguntas y respuestas, como dijo José. Vayan publicándolas y nosotros las vamos a responder al final. Y cualquier cosa, obviamente, quedan nuestros contactos a disposición por si tienen dudas luego de la presentación. Y arrancamos con una pregunta, ¿no? Correcto, vamos con una pregunta. Queremos saber un poco qué conocimientos tienen de RPA. Si saben algo, si escucharon, si tienen conocimientos intermedios, avanzados. Si son muy avanzados, no es la charla para ustedes, creo que más bien va a ser inicial, pero les agradecemos igual que estén ahí. ¿Sí? Pasamos al Menti. El código es 402664 y les pedimos, por favor, ingresan en un navegador, como decía antes, menti.com, el código 402664, y con eso pueden ir comentándonos qué experiencia o qué conocimientos tienen hoy de RPA. ¿Sí? Bien, ya se van viendo respuestas. Volvemos a la presentación, Miguel. ¿Sí? Dale. Bien, vamos con un poco de contexto. Adelante. Dale. Bueno, lo que para nosotros es importante destacar que hace algunos años empezó a hablarse mucho de experiencia del cliente, de experiencia del usuario, de ese tipo de cosas, y hoy se habla mucho de experiencia del empleado y cómo se llevan esas prácticas que uno trata de implementar para la interacción del cliente con nuestra empresa, con nuestro producto, con nuestro servicio, cómo extrapolar eso al empleado, digamos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esa hoy es una prioridad en los equipos de capital humano, que muchas veces se ve impedida de avanzar, digamos, por temas más operativos. Entonces, nosotros con automatización acá lo que vemos es que muchos de esas tareas más operativas, que suelen ser repetitivas y que son procesos muchas veces simples, porque tienen pasos no muy complejos, digamos, pero largos y se estiran, se pueden automatizar. Entonces, y ganar ese tiempo que nosotros hoy invertimos en esos procesos para dedicarlo a cosas que sean más estratégicas dentro de lo que es la gestión del capital humano de una empresa, ¿no? Que tiene que ver con cómo retener el talento, cómo
traer el talento a la organización, cuál es mi marca empleadora y cosas de las que ustedes seguramente sabrán mucho más que José y que yo, con lo cual no nos vamos a estar metiendo en eso específico. ¿Está bien? Entonces de eso se trata, perdón, si querés, José, ir a la siguiente slide. Disculpen. De eso se trata, decía. Si nosotros consideramos que la experiencia de usuario es un factor crítico, estratégico para el éxito de la organización en la que nosotros trabajamos, entonces tenemos que dedicarle mucho esfuerzo y mucho foco a eso. Y eso a veces cuando uno tiene muchos procesos, que tiene que ocupar muchos procesos, se dispersa el foco, ¿no? Entonces, nosotros lo que entendemos es que nosotros podemos lograr eficiencia, mayor eficiencia, y que los profesionales de capital humano hagan sus tareas diarias más rápidas, logren terminar antes con algunos de los procesos. Siempre nos viene a la mente el proceso de onboarding, ¿no? Que suele ser un proceso arduo desde que la persona es aceptada, digamos, como empleado, hasta que efectivamente puede sentarse a producir lo que se le contrató para producir. Hay todo un proceso que suele ser bastante arduo y que en general es muy repetitivo porque es lo mismo con todas las personas. Entonces, si nosotros ese proceso nos lleva, no sé, una semana, ponele, o 3 días, y podemos acotarlo a un día, reduciendo la cantidad de horas que nuestros especialistas de capital humano le dedican, no solo ganamos en esas horas, sino que podemos además introducir a más cantidad de gente si lo necesitáramos, y además la gente empieza a producir antes. Entonces ganamos por varios lugares. Un poco la idea de esta charla es, perdón, contarles bueno, qué es RPA y por dónde podemos lograr esas ganancias. ¿Está bien? Así que vamos a continuar con un pequeño videíto que tenemos preparado. Perfecto, Miguel. Vamos a ver en este video un poco, tiene audio y subtítulos. Es breve, así que con esto vamos a introducir el concepto de SRPA y la motivación. Muy bien. Veíamos un poco en el video algunas cosas de la promesa de la automatización y que tiene que ver con esto de liberar el tiempo de los empleados, en este caso los de capital humano, en tareas repetitivas y tediosas, eso de ser esclavos de las aplicaciones, ingresando datos todo el rato, pasando datos de una aplicación a la otra, etcétera, y pudiéndose dedicar poco a lo que interesa, que es eso que comentaba Miguel, de la experiencia del empleado, ¿no?
Vamos con qué son estos robots. Estos robots finalmente son robots de software y que la definición es bastante simple. Es software o aplicaciones que usan las aplicaciones como si fuera un usuario, decimos, en un entorno productivo. O sea, son aplicaciones que pueden ejecutar las transacciones que ejecuta un humano interactuando a través de las pantallas, básicamente, y con eso haciendo los procesos o las tareas y los procesos que los usuarios hacen, ¿sí? Tomar información de un correo electrónico, descargarla, recuperar esos datos y navegar una aplicación en las pantallas de un sistema de recursos humanos o de un ERP o de un CRM o de cualquier otra aplicación de negocio y cargar los datos y hacer una transacción, ¿sí? La pinta que tienen estos robots en realidad es esta. Se ven como esta es la pantalla con la cual se diseñan estos procesos y básicamente ya no se codifican como se codificaba antiguamente con líneas de código y se requería por ahí un programador muy especialista. Básicamente lo que se manejan es a través de secuencias, flujogramas, donde uno al costado izquierdo está teniendo actividades, que son los pasos que tiene que hacer un robot, y a la derecha los va desplazando y los va concatenando o haciendo que se repitan, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, enviar un correo electrónico es tan sencillo como elegir esa capacidad del robot que está en el catálogo de actividades, desplazarlo exactamente al punto del flujo de trabajo donde yo quiero que suceda y después configurar la acción de enviar un correo, poner a quiénes son los destinatarios, cuál es el asunto, cuál es el cuerpo del correo y y si tiene adjuntos o no tiene adjuntos, ¿no? Es tan sencillo como eso. Es un concepto muy, muy simple, pero muy potente, porque cualquier cosa que uno piense que pueda hacer un usuario navegando pantallas y de diferentes aplicaciones, los robots se les va a poder dar las instrucciones para que lo hagan, ¿no? Básicamente, los robots pueden hacer 7 cosas básicas, digamos, ¿no? No son inteligentes para nada, y estas cosas básicas que pueden hacer son acceder a aplicaciones, seguir reglas de tipo if then else, si pasa tal cosa, entonces hacer tal otra, navegar pantallas de cualquier aplicación en cualquier tecnología, software de carácter antiguo, moderno, web, etc. Preparar y enviar correos, como decíamos antes. Leer documentos, descargar un documento estructurado como un Excel que tiene tablas, celdas, elegir datos de esas tablas y de esas celdas. Abrir archivos y adjuntos y copiar y pegar. Son cosas que todas ellas combinadas dan la capacidad de resolver tareas rutinarias, ¿no? A estas capacidades se le agrega una cierta inteligencia que no es que el robot en sí la tenga, sino que el robot puede consumir inteligencia que hoy está disponible, que los grandes vendedores de software han generado capacidades de inteligencia. Esto le permite a los robots ver, porque puede usar servicios cognitivos que le permiten identificar imágenes. Lo vemos claramente con el reconocimiento de caras, por ejemplo. Esa es una capacidad de ver que un robot podría reconocer una cara en una foto o reconocer un objeto. Después también puede reconocer los caracteres que están escritos en un documento escaneado, el Optical Character Recognition, el OCR. También tenemos capacidad de Computer Vision. Tiene capacidad de hablar, porque vemos muchos asistentes digitales hoy que se comunican por voz, y tanto para generar desde texto voz como para entender desde la voz qué es lo que está diciendo y traducirlo a caracteres, ¿no? Estas capacidades se agregan a las capacidades que tienen los robots básicas. Y adicionalmente podrían usar inteligencia generada en la propia compañía si uno tiene
algoritmos de Machine Learning o algoritmos modernos de inteligencia artificial para toma de decisiones o para hacer predicciones o para hacer recomendaciones, ¿sí? Todas estas combinaciones hacen que la plataforma de automatización del RPA sea potente y pueda ayudar a hacer varios procesos de negocio que ahora veremos más adelante, ¿no? Decimos en general que es tecnología que es muy ágil. Los proyectos de automatización duran poco tiempo, duran semanas. No es lo mismo que construir un software o construir una integración. En general, dependiendo de la complejidad de los procesos, pero se resuelven entre 4, 6, 8 semanas. O sea, automatizar un proceso de negocio es lo que lleva. Decimos que es no invasiva esta tecnología, no invasiva, porque no requiere conocimiento técnico de las aplicaciones. Simplemente las aplicaciones se usan como si uno fuera un usuario a través de los menús de navegación, de las pantallas, de los botones. Los robots manejan la interfaz del usuario y la operan desde ese lugar, ¿sí? No es necesario que conozcan el back office, la parte interna de las aplicaciones, las bases de datos, las estructuras de datos, etcétera, ¿no? Por eso es no invasivo. Y por otro lado, es una tecnología hoy que el retorno de la inversión es muy corto, ¿sí? Si uno calcula todo lo que gasta en automatizar y elige bien un proceso y cuenta bien los beneficios que le trae, el tiempo que ahorra o que libera de las personas para hacer otras cosas de mayor valor, o los tiempos que acorta, los beneficios que puede dar por acelerar circuitos, etcétera, o por hacer cosas que era imposible hacer sin humanos, o es imposible hacer con humanos, perdón, por la escala que generan, uno va a tener en realidad altos retornos de inversión, digamos, ¿no? Cuento costos versus beneficios y en general muchos procesos se repagan cuando tienen un alto volumen y se ejecutan y llevan mucho tiempo, se repagan en menos de un año, ¿no? 4 o 6 meses uno puede tener proyectos de retorno de inversión. En general, en tecnología estas cosas, los retornos son mucho más rápidos. Así que esta tecnología está teniendo mucha adopción, en parte por estas características, ¿no? No requiero largos tiempos para implementarla, no es invasiva, digamos, puedo manejar cada aplicación como si fuera una caja negra y además tengo altos retornos, ¿no? En general, ¿qué nos proveen la robotización y la automatización? Nos provee eficiencia porque podemos hacer cosas más rápidos. Por ahí tenemos una tarea que una persona le lleva 30 minutos y a un robot le lleva 2 o 3 minutos. Si en vez de una tarea tengo que hacer 1000, imagínense la cantidad de trabajo o de gente que tengo que poner en paralelo para poder hacerla en poco tiempo. Con los robots se hace mucho más rápido y además cuando se me agotó el tiempo un robot, pongo otro robot a hacer la misma tarea, ¿no? Y asigno dinámicamente, además trabajan 7×24. Por otro lado, reduzco errores. Si el robot está bien programado, no va a cometer errores, no se va a olvidar de hacer un paso para el cual fue diseñado a hacer. Va a hacer las tareas completas, ¿sí? Por otro lado, me ayuda a mejorar los procesos, me ayuda a escalar estas cosas que decíamos. Por ahí tengo, en áreas de capital humano, tengo campañas o actividades que son estacionales y de repente tengo que contratar mucha gente en muy poco tiempo, o de repente tengo que hacer alguna acción que me implica contactar a toda la organización, enviarle algo, recuperar algo, o hacer una actualización de datos, etcétera, ¿no? Que esas van a ser el tipo de actividades que va a valer la pena automatizar, ¿no? También mejoran la experiencia del cliente, en este caso también la experiencia del cliente interno, que son los empleados. También permite generar nuevos servicios, ¿no? A partir de automatizar cosas, las hago factibles porque no dependo de incrementar la cantidad de gente que tengo en el área para poder seguir haciendo más cosas, ¿no? Así que estos son un poco los beneficios, ¿no? Vamos con otra pregunta. En este caso, nada, queremos entender de ustedes dónde los ven estos beneficios, ¿no? Si los ven en la eficiencia en costos, que automatizarían para hacer eso, automatizarían para optimizar las operaciones,
mejorar la experiencia del cliente, en este caso del empleado, reducir complejidad, a veces tenemos procesos que son muy tediosos, acortar los tiempos de entregar algo, ¿sí? Procesar, responder una consulta de un empleado, procesar una solicitud, entregar un certificado, ¿sí? O para hacer más tareas cuando tareas que tienen cierto volumen en muy poco tiempo, ¿no? Y poder responderlas, ¿sí? Vamos nuevamente con el Menti, ¿sí? Vamos a la segunda pregunta. Bueno, ya hay algunas respuestas. El código es 402664. Les pido si van respondiendo. Mientras avanzamos con la aplicación y al final miraremos la respuesta de las 3 preguntas que tenemos previstas, ¿sí? Miguel, ¿cómo estás? Perfecto. Seguimos. Muy bien. Vamos a ver un poco con Miguel dónde se aplicarían dentro de áreas de capital humano, qué posibilidades tiene la automatización y dónde habitualmente se aplica, ¿no? Hoy tenemos varias empresas, clientes que ya están aplicando este tipo de procesos, de automatización de procesos. Incluso nosotros mismos también hemos contado en alguna de las charlas del foro cómo hemos ido automatizando procesos internos de diversas áreas, entre ellas algunas de capital humano, ¿sí? Sí, si nosotros, digo, una cosa que no vamos a automatizar, el robot no va a hacer la entrevista, ¿no? No va a poder entrevistar gente. Eventualmente se podrá llegar a eso en algún futuro, pero digo, nosotros no queremos que los robots reemplacen a nuestro equipo. Lo que nosotros queremos es que complementen a nuestro equipo. ¿Está bien? Hago esta salvedad porque me parece importante que discriminar el trabajo que hoy nosotros podemos esperar de alguien, de un humano, digamos, no necesariamente es el mismo que uno puede esperar de un robot. Nosotros siempre hacemos foco en procesos más repetitivos que requieren interacción con herramientas de software y demás. Entonces, si yo soy, por ejemplo, recruiter, y bueno, como les decía, el robot no va a reemplazar a la entrevista, no me va a reemplazar durante la entrevista, pero sí yo lo puedo usar para agilizar y sistematizar las búsquedas que hago en las bases de currículums o en LinkedIn o en otros sitios que use para hacer el screening. Puedo usarlo para extraer esa información y sistematizarla, ponerla en un Excel o ponerla en nuestra aplicación, en nuestro CRM de candidatos, si es que lo tenemos, ¿no? O sea, son tareas que normalmente llevan mucho tiempo, pero que no requieren mucho ni interpretación humana ni mucho conocimiento en sí, ¿no? No hacen a la esencia del rol. Lo mismo si yo soy, qué sé yo, si yo estoy en el equipo de beneficios y yo lo puedo usar al robot para ajustar, ¿cómo se llama? Para ajustar la nómina de sueldos, los legajos, para hacer revisiones, para hacer exportación de esos datos y llevarlos a otros sistemas para hacer procesamiento en batch de las novedades, ese tipo de cosas. Pero siempre son tareas que yo ejecuto contra alguna aplicación o contra alguna herramienta de software en la que principalmente se hacen tareas manuales que no requieren interpretación. ¿Sabes? Si yo voy a evaluar un candidato, la evaluación tiene muchas componentes objetivas que yo las podría automatizar. Por ejemplo, si yo quiero buscar un candidato, no sé, que viva en la provincia de Santa Fe, por decir un nombre, porque lo quiero para un equipo de Santa Fe y no tiene que ser remoto, bueno, el robot puede en la base de datos fijarse y filtrar por localidad, digamos. Ahora, si yo quiero que sea, no sé, proactivo, no sé, que pueda soportar el multitasking, que pueda soportar la presión, bueno, ahí ya
son cosas que un humano va a estar detectando. Entonces, dependiendo de la especialidad en la que yo me muevo, del área que yo me mueva, si querés, José, vamos a la siguiente slide. Sí, Miguel, ahí va. Sí. Dependiendo en el área en la que esté, yo voy a poder usarlo para distintas cosas, ¿no? Y nosotros partimos de la base que tenemos dentro de, digamos, el equipo de capital humano usa podría usar, digo, no es el caso de cada uno, ¿no? Pero podría usar desde, como decía, bases de datos con currículums. Un sistema donde esté el legajo de los empleados, que por ahí puede estar dentro del ERP o dentro de un CRM de empleados, o por ahí no está sistematizado. Tiene documentación en papel, tiene sistemas que hacen seguimiento de ingresos, egresos, etcétera. Sistemas de gestión, el ERP, por ejemplo, planillas de recursos humanos que usen ad hoc, todos esos sistemas que son muchos y que marean a cualquiera, uno puede las interacciones con esos sistemas automatizarlas. Entonces ahora en unos minutos vamos a ver algunos ejemplos puntuales de casos donde nosotros podemos usar los robots para automatizar estas tareas. Y no es necesario automatizar todo el proceso. Cuando nosotros hablamos de automatizar, nosotros podemos automatizar todo el proceso de onboarding, por ejemplo, con todas las altas que uno tiene que dar en todos los sistemas, de Active Directory, en el sistema, en la nómina, en el darle de alta el legajo, etcétera, ¿no? O uno puede automatizar pedazos de ese proceso, digamos, y el robot en ese caso es como un asistente de la persona, ¿está bien? Entonces, uno no se tiene que imaginar que yo automatizo un proceso y listo, los humanos no intervienen más. Puede darse el caso de que efectivamente no requiramos que los humanos intervengan en ese proceso, pero lo más habitual es que los humanos siguen teniendo que intervenir, pero con menor frecuencia. ¿Está bien? Ejemplos que tenemos acá, recruiting, digo, los robots pueden hacer calificaciones sobre los atributos de los candidatos, pueden mirar edad, pueden mirar ubicación, pueden mirar la lista de skills que el candidato presenta, por ejemplo, se pueden reconocer, ya sea desde LinkedIn o desde cualquier base de datos o desde un currículum mismo, las herramientas que el candidato dice conocer. O sea, tenemos un montón de herramientas que nos permiten tomar decisiones sobre texto, en muchos casos estructurado y en algunos casos no tan estructurado, digamos. Lo bueno de estas herramientas es que nos permite también hacer análisis, por ejemplo, sobre currículums. Nosotros podríamos hacer un robot que, mirando un currículum, pueda extraer la foto, la edad, la ubicación, el DNI, el teléfono, el mail, las herramientas o los skills que maneja, la experiencia, ese tipo de cosas se pueden hacer. Obviamente es más sencillo si está estructurado, ¿no? Si yo lo saco de una base de datos, va a ser mucho más sencillo de que si yo lo tengo que leer de un documento. También en compensaciones decíamos, un robot puede actualizar la nómina, puede informar cambios en la nómina por mail, puede recibir mails y procesar los cambios a partir de mails. Son todas tareas que el robot puede hacer y está preparado de hacer. ¿Está bien? Perdón, y está preparado para hacer. ¿Está bien? ¿Querés ir, José, a la siguiente slide? Sí. Bueno, seguimos con el proceso de onboarding. Acá lo que les digo, acá esto es simplemente poner un poco más concreto lo que ya les veníamos diciendo. Nosotros en el proceso de onboarding tenemos habitualmente en los lugares donde se maneja manualmente, hay alguien de capital humano que es la persona encargada de que ese proceso se ejecute y es quien va coordinando
y va haciendo todos los pasos del proceso desde que se acepta la propuesta, digamos, el candidato acepta la propuesta, todos los exámenes, las altas administrativas, etcétera. Y en algún momento le tiene que crear el usuario de red, porque si no la persona no va a poder trabajar. Y eso muchas veces se hace por mail y muchas veces el equipo de TI por ahí está desbordado con muchas cosas y entonces se pierde tiempo ahí en interacciones y demás. Después hay que encargar la computadora, si no hay en stock, la tengo que encargar antes. A la computadora hay que asignarle una imagen, hay que cargarle la imagen con lo que va a usar. Si el usuario va a necesitar, si el empleado va a necesitar determinados programas, hay que decírselo para que le quede la máquina preparada. Ahí uno también tiene idas y vueltas de qué máquina va a usar, para qué, si yo tengo varios tipos de máquinas que le puedo dar a los empleados dependiendo del rol. O sea, hay toda una serie de pasos que hay que dar y que muchas veces no automatizados se generan retrasos, digamos, ¿no? Bueno, en definitiva, todo eso, todas esas interacciones, todas esas idas y vueltas, se pueden automatizar en su gran mayoría. Y entonces ya no necesitamos que una persona esté pendiente de que esas acciones se ejecuten. Puede haber un robot que es el que manda los mails, que es el que determina el perfil de la persona, que es el que crea en el sistema de ticketing el pedido concreto de qué se le tiene que asignar, puede hacer el seguimiento. O sea, lo que eso hace es reducir el tiempo de ejecución del proceso y reducir las horas que uno invierte para ejecutar ese proceso, ¿está bien? Entonces estamos ganando por varios lados, no solo porque el proceso se ejecuta más rápido, y entonces si yo tengo muchos candidatos ingresando, lo que va a estar pasando es que puedo absorber más en paralelo, ¿no? Entonces, depende del momento en el que esté, si estoy en un momento de mucho crecimiento, yo puedo mejorar eso. Pero también la persona que está dedicada a ese proceso puede dedicarse a mejorar por ahí la forma en que le da la bienvenida al empleado. Y ahí gana en experiencia el empleado también, digamos, más allá de la velocidad. Y también el empleado puede empezar a producir antes. Y entonces eso en general, cuando alguien entra a una empresa y no tiene la máquina, no tiene el usuario, ¿no? En general eso produce cierto malestar en la gente. Bueno, automatizando nos evitamos todos esos dolores de cabeza. Bien, entonces, bueno, creo que esto ya lo conté bastante, pero ¿no? Nosotros tenemos un nuevo proceso donde hay algo que va leyendo y encuentra en un mail, por ejemplo, las altas que tienen que darse. Entonces, lo que hace es mandar el correo electrónico avisando que van a ingresar estos nuevos empleados. Luego se crean las cuentas. Perdón, veía cortada la pantalla. Se crean las cuentas y acciones y se solicitan las credenciales de seguridad. Todo eso sin intervención humana. ¿Está bien? También se configuran los accesos a los distintos sistemas que va a estar usando la persona. Todo eso sin necesidad de interacción humana. ¿Está bien? De nuevo, estas son tareas que son posibles de automatizar porque la verdad es que son tareas muy, muy sistemáticas, no requieren demasiada interpretación humana, no requieren ningún skill netamente humano, ¿está bien? Después vamos a ver que hay casos en los que el humano es necesario, lo hemos dicho en varias de nuestras charlas. Hay un concepto que se llama Human in the Loop, que es cuando el robot requiere de alguna interacción con un humano. O sea, por ejemplo, para evaluar el psicotécnico, no sé, por decir algo.
Bueno, el robot no va a evaluar el psicotécnico. El robot puede mandar todos los mails, hacer todo, pero en algún momento cuando hay que evaluar el psicotécnico, lo va a evaluar un humano. Entonces, el humano es el robot le avisa al humano y el humano evalúa el psicotécnico y decide por qué lado del proceso seguimos. ¿Aceptamos, no aceptamos? Eso también es una posibilidad, ¿está bien? Dentro de esta automatización. Y ahora vamos a ver unos casos concretos, porque ya hablamos bastante en abstracto, así que te dejo, José, con Bien, los vamos a casos. plantarnos uno y vamos a ver cómo sería, en principio, el tan mencionado onboarding de empleados, digamos, ¿no? Claramente, el onboarding de empleados, dependiendo de la empresa, tiene más o menos pasos, ¿no? Pero este es el caso de una automatización que hicimos para una compañía del sector de telco, donde a partir de descargar los datos del empleado que venían en un mail, se identificaban venían en un adjunto, en una ficha tabulada, en un Excel, y a partir de esos datos, bueno, se ingresaba al sistema de recursos humanos, se da de alta, se entraba a la página de AFIP, se inscribía como empleado de la empresa, se le asigna una obra social, porque en este caso la empresa da obra social privada a los empleados. Después pasamos a un área que tiene que ver con los sistemas de información, de IT, se da de alta en el directorio de usuarios y también en las aplicaciones que va a utilizar ese perfil y ese rol que va a tener ese empleado. Después hay un área física de patrimonial que le tiene que otorgar, como veíamos antes, una credencial o ingresarlo al sistema de los molinetes o de relojes o de control de acceso a la empresa y le tienen que dar una tarjeta, lo que decíamos antes, ¿no? Por otro lado, también hay un sistema donde la persona registra horas, los timesheets, etcétera. También da de alta y finalmente informa al empleado que todo el proceso ha sido hecho y le informa también al área de recursos humanos, ¿no? En el medio de este proceso, digo, acá vimos varios ejemplos y lo que va pasando es que todo esto involucra más áreas, salen de las áreas de capital humano algunas de estas intervenciones, como vemos con IT, con seguridad patrimonial, o por ahí con áreas que son más de administración, si la parte de administración de personal está en otro lugar, digamos, ¿no? Lo mismo podría pasar con áreas de operaciones donde se le está solicitando un puesto de trabajo a la persona o se le está solicitando que le entreguen un teléfono celular o le entreguen una computadora, ¿no? Y en todos los casos es la información del mismo empleado que va viajando, se va inscribiendo en nuevos sistemas y se le va agregando información que se va recopilando en el proceso, ¿no? Para terminar de hacerlo. Cuando uno automatiza esto, claramente lo que no va a pasar es que algunos de estos pasos el robot se los olvide, con lo cual toda la casuística que esté bien contemplada y automatizada va a redundar en beneficios, ¿no? En ciertos clientes tenemos demandas donde las altas de empleados no son tan frecuentes, pero también sí tenemos algunos clientes donde la incorporación de empleados por ahí, no con toda esta sofisticación, como por ejemplo empresas de ingeniería o de obras, donde cuando inician una obra tienen una alta de empleados muy voluminosa y donde es muy importante que se cumplan ciertos pasos de seguridad e higiene y además se hagan en poco tiempo, ¿no? Así como se hace el onboarding, algunas compañías también automatizan la salida del empleado, ¿no? Vemos otro ejemplo. Vemos un video que más o menos ilustra cómo va a trabajar un robot. Entonces tenemos un correo electrónico, un mensaje que viene desde un sistema que envía toda una serie de información de un empleado y a partir de esos datos vemos aquí un paso que en realidad este es nuestro sistema interno de gestión de proyectos. Capturamos que hay un alta de empleado en el sistema de recursos humanos y lo que hacemos es darlo de alta como una persona más en el sistema de proyectos para después poder asignarlo a un proyecto y que empiece a trabajar en proyectos, ¿no? Acá lo vemos, pasamos del monitor a ver un poco más de contexto, ¿no? Se lee el correo, vamos a repetir el ciclo, es otro empleado, se cargan esos datos, se llenan los datos que venían en la ficha, y bueno, claramente estamos viendo que hay un robot que está moviendo la pantalla, pero que las teclas no la está operando
nadie, digamos, ¿no? Esto es la visualización exacta del robot operando un sistema, ¿no? Las galletitas son para el humano que salió un momento a buscar un café y cuando vuelva la tarea de alta, que era tediosa, la va a tener resuelta, ¿no? Veamos, ya vimos el onboarding de empleado, vamos para adelante con otro caso más, ¿sí? Ahora va a estar más de moda, pero a las empresas que ya tenían teletrabajo, como nosotros, este es un proceso que también hemos desarrollado internamente, y es en algún momento del año, estos acuerdos de teletrabajo tienen el empleado y la empresa, acuerdan los términos, qué días son, cuántos días son, cómo va a trabajar, qué información tiene que proveer, etcétera, ¿no? Entonces, de repente hay que mandarle a 500 empleados o a una cantidad de empleados voluminosa un acuerdo de teletrabajo, eso hace que el área que administra esto por unos días colapse, y si lo tiene que hacer manual, más todavía, ¿no? Con lo cual aquí el proceso se automatizó y se generan los acuerdos de teletrabajo en Word a partir de los datos que se recuperan del sistema de recursos humanos, se le envía un acuerdo personalizado al empleado con las condiciones que se acordaron con él, se le envía por correo electrónico, el empleado lo firma y lo devuelve, hay otro proceso que los recupera de la misma casilla de correo, los descarga, los genera en PDF y los archiva y los registra y después informa lo que se hizo, ¿no? Vemos otra vez un patrón donde hay toda una tarea manual y repetitiva que no implica mayores decisiones e intervención de un humano que se puede automatizar, ¿no? Y vemos también un problema de volumen, de poder resolver esto en poco tiempo y masivamente, ¿no? Otra área que tiene que ver con compensaciones, tiene que ver con, y algunos clientes lo están pidiendo y también depende también de la factibilidad de automatizarlo, también depende del volumen, pero en este caso tiene que ver con la liquidación de nóminas y con poder capturar las novedades que los empleados informan a AFIP sobre deducciones de impuesto a ganancias, ¿no? Entonces acá tenemos un sistema externo, ya no es nuestro propio sistema, ya es difícil tener una integración, a pesar de que AFIP está empezando a abrir servicios y mecanismos que son más fáciles de manipular que de manera individual datos de cada empleado, recorrerlos y bajarlos, digamos, ¿no? Pero básicamente el robot se ocupa de hacer eso, entrar a AFIP, descargar las novedades, entrar al sistema de liquidación de sueldos, cargarlas, y después informar a la administración de personal e informar al empleado que sus novedades impositivas de deducciones han sido tomadas en consideración para las siguientes liquidaciones de sueldo, ¿no? Otro espacio donde se utiliza mucho RPA es todo lo que tiene que ver con la compilación de información para reportes. A veces las organizaciones tienen todos sus sistemas, estos diferentes sistemas que contaba Miguel, separados, y a veces los tiene integrados, pero muchas veces ocurre que se necesita compilar una imagen, lo que se llama, no sé, una mirada 360, por ejemplo, de un empleado, y para realmente tener esa imagen hay que ir a 3 o 4 sistemas, hay que ir al sistema de recursos humanos, al de liquidación de sueldos, a los sistemas de control de presencia, al sistema del timesheet para ver sus dedicaciones, a sistemas de atención de empleados para entender si tuvo reclamos, no tuvo reclamos, qué solicitudes ha hecho, etcétera, ¿no? Este caso que presentamos acá tiene que ver con automatizar la generación de un sistema de información de ausentismo, ¿no? Y están involucrados, por un lado, el sistema de recursos humanos, donde están los datos de los empleados. Por otro lado, hay unos informes de ausencias donde el empleado informa que se va, primero avisa si tiene causa o no tiene causa, si tiene un preaviso o no tiene un preaviso. Hay formularios individuales, se toma eso. También se considera si informa de dedicaciones de los sistemas de timesheet. En definitiva, después el robot compila esta información, analiza si hay discrepancias, si por ejemplo estuvo ausente pero reporta todas las horas,
o casos de ese estilo. Y finalmente va una herramienta de analítica como Power BI que captura toda esta información, genera un informe y ese mismo informe el robot lo puede distribuir, ¿no? Es un caso de automatización, también podría haberse hecho sin RPA y si todos estos sistemas estuvieran integrados y estuviera automatizada la generación de informes con las fuentes de datos, ¿no? Herramientas como Power BI u otras también tienen hoy, van teniendo la posibilidad de distribuir informes, ¿no? Pero bueno, es un caso, lo queríamos traer como ejemplo de generación de reportes, ¿no? Y esta es la pista que tiene un reporte que le llegaría por correo o un link a los usuarios que pueden entrar a mirar números globales de ausentismo o por áreas, etc., ¿no? Otro de los casos que también vemos y que hemos implementado tiene que ver con el chequeo de situación de empleados. El hacer encuestas. En estos tiempos, por ejemplo, una de las necesidades es entender dónde están los empleados, en qué condiciones están trabajando, y se les hace preguntas frecuentes sobre si se han visto contagiados o no. Y bueno, producir, digamos, a una compañía que tiene muchos empleados, pedirles a todos que informen, respondan una encuesta para después compilarla, levantar todos estos resultados y tomar alguna decisión, bueno, es una tarea muy intensiva en gente, si se hace manualmente, si se hace con un robot, bueno, esto es lo que hace, ¿no? Recupera la información de los empleados, recupera el formulario que puede ser el mismo o diverso y este mismo proceso usarse para cualquier cosa que se haga como consulta a los empleados, se lo envía a los empleados, después de que completó el envío a todos, se recupera, se procesan las respuestas, se genera un informe y se presentan los resultados, ¿no? En el medio puede haber otro proceso más que se automatiza, que es también recordarle a aquellos que no han contestado que contesten, ¿no? Y todo esto al final va sistematizando el proceso y no requiere intervención y se autorregula de una manera, ¿no? La campaña termina cuando se tienen un cierto porcentaje de respuestas, ¿no? Esta es la pinta, ¿no? Tengo la lista de empleados, se genera el correo con la encuesta, se utiliza forms, los forms quedan guardados con la respuesta, se cambia cada vez que se necesita, en este caso era un monitoreo de salud, y después con ello se compila un informe para tomar decisiones, ¿no? Bien, y otra área más donde hay mecanismos y donde se pueden automatizar es la relación, al menos resolver lo que son preguntas frecuentes de empleados, ¿no? Es cierto que uno en la experiencia de empleado le gustaría que la atención fuera personal, pero también es cierto que si uno tiene mucho volumen de consultas, tiene que tener mucha gente para hacerlo. Y por ahí la autogestión y las consultas resueltas a través de chatbots pueden ser un mecanismo que permita ahorrar tiempo de aquellas cosas que son, para liberarlo, para atender cosas que son menos frecuentes, ¿no? Además, un sistema automatizado tiene el efecto de la inmediatez. La respuesta es inmediata, no mando un correo o no encuentro un teléfono ocupado, ¿no? Entonces aquí los chatbots, por un lado, que son otra forma de bots o de robots, se utilizan para resolver preguntas frecuentes, pero también se utiliza RPA cuando se tiene que resolver preguntas donde las respuestas están contenidas dentro de los sistemas, ¿no? Si un empleado está preguntando qué beneficios tiene y, bueno, la empresa no tiene un portal de empleados que ya tenga esta funcionalidad implementada, va a haber un proceso robotizado que entre al sistema de recursos humanos, busque, no sé, cuántas vacaciones le quedan, qué beneficios tiene y le responda al empleado. Lo mismo si tiene discrepancias con la nómina o con las retenciones o dudas de cómo fue o cuándo le van a pagar, etc. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño video de una interacción con un chat que se armó para responder en particular preguntas de empleados con el tema de COVID. ¿Sí? El empleado entra a una página web, que puede ser el portal, y aquí abre un pequeño
espacio de chatbot, y a través de un diálogo con un chatbot que está estructurado, como ven tiene opciones, empieza a preguntarle cosas sobre, bueno, cómo protegerse sobre el COVID, y se puede usar información propia o externa, aquí en este caso lo está derivando una página de la OMS, sobre cómo proceder, sobre consejos y formas de protección, ¿no? Además de la navegación por opciones, el empleado obviamente formula las preguntas que quiera hacer, y aquí es donde va a formular la pregunta, y el chatbot le responde de la misma manera, con una respuesta estructurada, semiestructurada, que le permite conducir el diálogo, ¿no? Bien. Perfecto, seguimos, ¿no? Seguimos. Tenemos unos 5 minutos. Sí, estamos llegando al final, ¿eh? Así que vamos con la tercera pregunta, que le queremos preguntar a la audiencia, ¿qué proceso automatizarían, no? Si los onboarding, recruiting, gestión de beneficios, ¿dónde le ven oportunidades a esto, no? Vamos a las preguntas al Menti. Es la tercera pregunta, ya tenemos algunas respuestas. 40, 26, 64 es el código. Y bueno, vamos viendo que nos respondan, ¿sí? Continuamos con la presentación un minuto más, que ya estamos cerrando. Y te dejo con las recomendaciones, un poco herramientas. Dale. Sí, Bien. herramientas. La idea no era hoy hablar de herramientas, simplemente mencionar los nombres. Las típicas líderes del mercado son Wipat, Automation Anywhere y Blue Prism. Tenemos varias charlas que hemos dado sobre que tratan más en detalle las herramientas, así que esto lo vamos a saltear. Y vamos a la siguiente slide, José, si podés. Sí. Como para dar un cierre, y ahora arrancamos con las respuestas y algunas recomendaciones básicas. Automatizar no es un proyecto, no es que yo ejecute un proyecto de automatización y listo, y terminé y ya, sino que es un camino y hay que ir adoptando las herramientas, digamos, es un proceso madurativo. Entonces, normalmente nosotros siempre recomendamos empezar chiquitos, automatizando tareas pequeñas, sencillas, e ir incrementando la complejidad, cantidad, etcétera, a medida que uno desarrolla dentro del equipo, dentro de la compañía, los skills y la experiencia para llevar adelante este tipo de iniciativas. ¿Está bien? Requiere gobierno, o sea, una vez que automaticé un proceso, no me puedo olvidar y listo, ya está automatizado. Tenemos que gestionar el código, tenemos que gestionar el software de automatización, tenemos mucha tarea que hacer, más allá del ahorro que nos produce, ¿no? Y yo cortaría acá y avanzaría para responder las preguntas, porque tenemos varias. José, si querés, igualmente nuestros datos de contacto están ahí al principio de la presentación, así que si tienen más dudas o lo que sea, las vamos a poder responder. Bueno, tenemos gente, repasamos un poco las preguntas, tenemos gente con nivel avanzado, pero también, bueno, creo que tenemos una mayoría de gente que esperamos haberle dejado alguna respuesta o contenido sobre qué era RPA y cómo aplicarlo a áreas de recursos humanos, ¿no? Tenemos ahí una mayoría de esa gente. Por otro lado, bueno, estamos de acuerdo que por ahí en un área como recursos humanos se trata de mejorar la experiencia del empleado, sobre todo, después la eficiencia y después la optimización. Esos son los resultados, ¿no? Y finalmente, bueno, también coinciden con nosotros en que los temas de onboarding o la captura, que son tareas tediosas con muchos pasos y complejidad, son las ganadoras, y después tenemos un empate en segundo lugar, digamos, con el resto, ¿no? Básicamente. Vamos con las preguntas. Y una sorpresa, en particular, que tenemos a Mónica Bobrovsky, que es la directora de Capital Humano de Practia, que la habíamos invitado a esta charla, pero bueno, la tenemos hoy para ayudarnos a responder a las preguntas, ¿sí? Mónica, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? ¿Se escucha?
Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Yo creo que no nos da mucho espacio para que reflexionara sobre este tema, pero sí hay algunas preguntas que estaría bueno que las respondas vos. A ver qué te parecen. Dice Qué Iván. responsabilidad. Sí, sí, te van a gustar. Y si no, te ayudamos. No te preocupes, Mónica. ¿Cómo podemos romper el fantasma de que si se automatiza el trabajo de una persona, esa persona se va a quedar sin trabajo? ¿Podemos prometer que realmente van a haber tareas más creativas? ¿Cómo Sí, lo ves desde tu rol? Cuando leí esa pregunta me pareció súper interesante para reflexionar. Creo que tiene que ver con lo que estamos pensando en general sobre el futuro del trabajo, más allá de la tregua que en algún sentido nos impone la pandemia. Y va más allá de las áreas de capital humano también, ¿no? Ahora, pensando en lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros podríamos estar automatizando, por ejemplo, registro de capacitación, por ejemplo, cómo saber qué beneficio proponerle a una persona, cómo hacerlo de manera más sistemática y orgánica y rápida para la gente que se dedica. Todas esas personas pueden estar, incluso sin alejarse demasiado de eso, porque no necesariamente todo el mundo busca una tarea mucho más creativa, o a qué llama cada uno creativo puede ser distinto, pero sí esas personas pueden estar buscando nuevos beneficios, nuevas actividades de formación, vinculándose más con el negocio para entender cuáles son las necesidades. Todo el tiempo que se va en tareas que pueden ser realizadas por un robot, a las áreas de capital humano particularmente nos permiten posicionarnos de otra manera frente al negocio. Y yo creo que eso es súper valioso en sí e impone desafíos diferentes, ¿no? Salir de el estar detrás y estar más en el frente y convertirse en eso que parece un cliché, pero que yo creo que se lo puede llenar de significado, que es ser un aliado del negocio. ¿Podemos prometer que las tareas van a ser más creativas? Yo me cuido mucho de las promesas y qué es creativo para cada uno también, como decía antes, me parece que es diferente, pero seguro que vamos a poder hacer cosas que ahora no estamos pudiendo hacer porque el tiempo se nos va en ese registro que es necesario también para mantener la operación funcionando. No sé si eso responde la pregunta. Creo que sí, creo que perfectamente. Sí. Tenemos otra más, como para que responda Mónica, creo que la has respondido en parte con este ejemplo que dabas, ¿no? ¿Podrían dar un ejemplo de aplicación avanzada de inteligencia artificial con RPA dentro del área de recursos humanos? ¿Te Sí, animás, a ver. Mónica? Te Sí, complementamos. sí. Uno de los temas que para mí es, por lo menos en el negocio en el que nosotros estamos, ¿no? Mantener el currículum de la gente actualizado es algo importante, ¿no? Y en general ese currículum se actualiza en función de las actividades que la persona ha realizado, de los proyectos en los que ha estado. Ahora, no se trata, suponiendo que existe un registro de las actividades que la persona realizó, no se trata solamente de copiar, de cortar y pegar, digamos, de copiar eso es una primera instancia. Ahora, mi visión es que con inteligencia artificial eso puede ir mejorando para construir un currículum, por ejemplo, que después no tenga que ser revisado o no tan exhaustivamente, o que a la hora de revisarlo se encuentren mucho menos errores en términos de redacción, de legibilidad, no sé, incluso de punch que pueda tener ese CD. Lo mismo si uno piensa en mantener actualizados los mapas, una suerte de mapas de capacidades de una organización, ¿no? Inicialmente esos son procesos que seguramente son muy copy-paste, son muy de tomar las cosas de un lugar y ponerlas en otro, y a medida que uno puede ir alimentando eso con información de lo que está bien, lo que está mal, lo que es mejor, a qué se parece tal cosa, creo que se pueden lograr síntesis mucho más precisas y apropiadas y útiles en lo cotidiano, ¿no? Para las empresas. Eso. Sí, y mismo, Moni, si vos entrenás bien algún modelo para clasificar los CVs, hasta podrías
automatizar parte del input de los currículums que te llegan, digamos, del screening. Digo, Sí, vos sí, sí. o sea, podrías clasificar, o sea, podrás aprovechar algoritmos de clasificación para el screening y entonces ahí ya tenés un primer filtro que en general va a terminar siendo supervisado porque vos vas a querer que algún humano lo miro. revise, no vas a mandar cualquier cosa, pero podés tener una primera separación entre currículums que realmente aplican o no, por qué tecnología o por qué capacidad o lo que sea que estés buscando, digamos, ¿no? Con el criterio que Totalmente. estés buscando. Sí, eso ya es Así para que una necesidad específica. A mí me parece que igual con el tiempo, esto que vos decís de la intervención humana, por lo menos debería ir reduciéndose, ¿no? O sea, claro, es menos lo que vas a tener que revisar y corregir. totalmente, totalmente. De acuerdo, sí. También apuntar que hay diferentes formas de inteligencia artificial. Digamos, algunos de los ejemplos que ya vimos utilizan cierta inteligencia artificial que se puede decir que es masiva, como esto de entender textos, pero cuando nos movemos al mundo de, por ejemplo, las recomendaciones, no sé, en el caso nuestro, o en el caso de cualquier compañía, esto de tener un catálogo de beneficios y tener un robot que promocione esos beneficios en función del perfil de la persona, sería como un motor de recomendación. Eso tiene que estar hecho sobre todo a la medida y sería una capacidad de inteligencia artificial que se puede desarrollar en la organización, ¿no? Al menos Totalmente. en el caso de clientes y recomendaciones, se dedica comercialmente mucho esfuerzo, ¿no? A cuál es la mejor oferta para un cliente que sobre todo lo haga comprar, ¿no? En función de una clasificación o clusterización, ¿sí? Sí, y yo pensaba, José, en esto que vos decías de los beneficios. Por un lado es qué beneficios te propongo, pero por otro lado esto lo podemos juntar con chatbots que ante una consulta de una persona, si un beneficio está vigente, si hay algo relacionado con, no sé, actividad física, etcétera, también le pueda responder, ¿no? Y tenemos un Correcto. combo maravilloso. Sí. Bueno, tenemos algunas preguntas más técnicas, estamos un poco pasados de tiempo, pero vamos a responder un par más y el resto, Miguel, si son identificadas, vamos a quedarnos con la tarea de responderlas, ¿sí? Sí, sí, sí. Acá hay... vamos por alguna de estas. La del robot Sí, puede esta reconocer es más el general, lenguaje. digamos. ¿Qué pasa con las empresas que aún no tienen los procesos ordenados o claros? ¿No requieren un trabajo aún previo para poder automatizar? Respondo yo. Perdón, me quedé leyendo la anterior. Bueno, No, léete otra, Miguel, ahora te doy paso con esa, ¿no? Entonces, es una pregunta muy frecuente en los temas de automatización. Es, si yo tengo procesos que están no muy claros, ¿hago primero un trabajo de ordenar esos procesos para después pensar en automatizar? En general ese camino se puede hacer, obviamente, pero es el camino más largo. La realidad es que hoy tengo procesos y tareas manuales que puedo empezar a automatizar. Digo, nadie me va a ahorrar esas actividades de registro que mencionaba Mónica, que son de mantener actualizados los sistemas, ¿sí? Por ahí, cuando pienso el proceso de onboarding entero, de end-to-end, por ahí es demasiado grande e inabarcable. Por ahí tengo que empezar haciendo automatizaciones, pequeñas automatizaciones para después coordinarlas y realmente tener una automatización entera, ¿no? Entonces, por ahí no ordené cada parte, pero sí fui automatizando cosas. Si espero a reordenar los procesos, no llego nunca a los beneficios de la automatización. Y las tareas sí se hacen en los lugares, ¿no? Esa creo que es mi reflexión. sí, por ahí una pequeña agregada nada más es, si el proceso no está ordenado, no importa para lo que es automatización. O sea, podés ir automatizando algunas de las tareas del proceso. Eso seguro te va a ahorrar tiempo, más allá del orden. Pero nosotros en general separamos lo que es mejora de procesos o optimización de procesos de lo que es RPA. Por lo que decía José, si vos ordenás y optimizás el proceso, vas a estar un tiempo por ahí y te perdés de ahorrarte ese tiempo habiendo automatizado tareas más sencillas, ¿no? Básicamente. Te quedaste con una técnica, Miguel, ¿cuál era? No, muy sencillita. Preguntan si el robot puede reconocer texto de una imagen
Y efectivamente los robots uno puede hacer que reconozcan texto dentro de JPGs o cualquier formato de imagen que tengas. Normalmente es invocando alguna librería que se dedica a tal fin, pero sí, es algo perfectamente factible. De hecho, se hace bastante seguido, digamos, es una práctica habitual. Después viene otra que ya la respondimos, la del ejemplo de aplicación avanzada de inteligencia artificial. Después dice, ¿quién diseña la aplicación para automatizar? ¿Vendría siendo como un sistema automatizado en una empresa? No, hay un producto que te provee el framework de trabajo para que vos puedas automatizar. Entonces, ese producto es un producto que uno compra una suscripción o una licencia. Y sobre ese producto uno lo usa como lenguaje de programación, digamos, para construir los robots. También los robots son software ejecutable que corre dentro de este framework. Espero haber aclarado porque por ahí es medio confuso para quien no viene de sistemas. No sé si Bueno, fue claro. nos pasamos de tiempo, tratamos de ser puntuales para respetar el espacio de la gente. Quedan varias preguntas, nos comprometemos a responderlas. Y nada, damos por cerrado, si quieren, la charla. Agradecerte, Mónica, la intervención y también convocarte para una charla con aspectos más humanos de la robotización, que estaría buenísimo que incluyéramos en el foro, en alguna otra fecha del foro, ¿no? Dale, encantado. Gracias por la invitación. Miguel, seguimos adelante. La semana que viene tenemos otro evento, como decíamos antes, más específico sobre herramientas, sobre un vendor en particular que es Automation Anywhere, que hay algunos beneficios también por asistir a esa charla, así que los invitamos a que sigan escuchándonos. Te dejo cerrar, Miguel. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Moni, gracias José, y ha sido un gusto. Les vamos las preguntas que no hayamos podido responder las vamos a responder offline. Y bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Saludos. Chau, chau. A seguir cuidándose.